Buenos días, activamos cámara, por favor. Gracias a los que ya lo hicieron. Señorita Danae, ¿la esperamos? Ok. Liz Alba. Presente. Daniel. Edith. Presente. Isaac. Presente. Ale. Presente. Osvaldo. Presente, Miss. Mariela. Presente, Miss. Diana. Presente. Ingrid. Presente, Miss. Danae. Presente. Julieta. Presente. Dariana. Presente, Miss. Nayeli. Nayeli, ¿no está? Kenia. Presente, Miss. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Un segundo, por favor.
Les voy a compartir pantalla, ya que entendimos, bueno, espero que sí así haya sido, las características del servicio y su tratamiento mercadológico. Hay que entender que el proceso de creación del servicio, también conocido como servucción, ¿sí? Debe de integrar ciertos elementos en el proceso productivo. Se los voy a compartir en la pantalla, por favor. Tomen nota porque van a hacer una actividad y no voy a compartir pantalla, ¿eh? O creo que ya se las compartí, pero la información de todas formas para que pongan mucha atención. Entonces, porfa, cualquier duda, háganmela saber. Un segundo. Permítanme tantito porque acaba de llegar su compañera. Una disculpa, pero es que... Ok. En el proceso de creación de servicio se consideran al menos 3 elementos, ¿sí? Estos 3 elementos o 3 secciones del proceso de servucción se dividen en entradas, proceso y salida. Las entradas son todos los materiales necesarios que, por ejemplo, ustedes como nutriólogos y dietistas necesitan físicamente para prestar el servicio. El consultorio, la mesa de exploración, computadora, algún otro dispositivo especial que necesitan para brindar el servicio. Todo lo físico son materiales. El personal de contacto son ustedes principalmente, algún asistente, secretario, secretaria, no sé, alguna persona, recepcionista, ¿no? En todo caso, de los que se apoyan para recibir a sus consultantes, ¿sí? Todo el personal de los que ustedes, repito, se apoyan, se soporten, es personal de contacto siempre y cuando, o también se le conoce como personal frontera, porque está obviamente en contacto directo con el cliente o con el consultante. Entonces, tenemos que valernos de ellos para prestar un servicio completo y de calidad. El soporte físico también tiene que ver junto con los materiales, por ejemplo, con las instalaciones, la accesibilidad al consultorio o hacia ustedes para que el consultante pueda recibir más fácilmente el servicio nutricional y, por supuesto, el cliente. Todos esos elementos conforman la entrada o el inicio del servicio, del proceso de servicio. El segundo elemento, evidentemente, es el servicio per se, ¿sí? El servicio en donde nosotros vamos a brindar la asesoría más importante al cliente o al paciente. Y finalmente la salida, que es cuando el cliente, en este caso el consultante, recibió una satisfacción o no, porque puede ser que no lleguemos o no alcancemos su umbral de servicio o sus expectativas, y entonces la salida de este proceso de servucción no sea la más benéfica o la esperada por el cliente, ¿sí? ¿Dudas de estos 3 puntos? Miss, ¿el cliente puede ser moral y físico o solamente físico? No, también moral. Ok. Gracias por preguntar, Isaac. Ok, continuamos. Hay 6 elementos que se tienen. Esto no es lo mismo que características, ¿eh? No es lo mismo características, las 4 que vieron, variabilidad, intangibilidad, bla, bla, bla. Todas esas son características. Estos son elementos que se relacionan entre sí para crear el servicio. ¿Cuáles son estos elementos? Ahí se los mostramos en el gráfico. El cliente, soporte físico, personal de contacto, servicio principal, sistema de organización interna y los demás clientes. ¿Cuál es cada uno? El cliente, pues el consumidor del servicio, en este caso su consultante, la empresa que los va a contratar para asesoría nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? El soporte físico es todo el material necesario para la producción del servicio y del que se servirán ustedes para brindarlo. Por ejemplo, puede ser instrumental y el entorno. Todo lo que son instrumentos son, por ejemplo, muebles, objetos, materiales, maquinaria. Eso corresponde a soporte físico en cuanto a instrumentos. Y el entorno es tomando en cuenta, por ejemplo, lo que les decía hace un segundo, como la accesibilidad al lugar donde están brindando el servicio, la localización, el edificio, si es que pertenecen a una torre médica, por ejemplo, el decorado, también es muy importante aquí tomar en cuenta colores, aromas, todo lo que es la sensibilidad o más bien sensitividad hacia el cliente
integra el entorno. La disposición que ustedes tienen para con el paciente también es muy importante y forma parte del entorno. Disposición en cuanto a que ustedes estén accesibles en un horario, por ejemplo, en ciertos días. Tengo entendido que pues hay algunos nutriólogos que solamente dan consulta de lunes a viernes, ¿no? O ciertos días en consultorio y los demás días están en clínica, ¿no? O en un hospital. Ah, ok. Eso se refiere a la disposición y pertenece, repito, a el elemento de soporte físico en cuanto al entorno. ¿Dudas? ¿No? Ok. Equipo de contacto. Son las personas empleadas por la empresa de servicios y cuyo trabajo requiere estar en contacto directo con el cliente. Personal de recepción, por ejemplo, en un hotel, cajeros, azafatas en un avión. Pueden no existir en algunas servicciones o creaciones de servicio que son realizadas únicamente por el cliente. Por ejemplo, en su caso. En el caso de ustedes, a lo mejor nada más el personal de contacto serán ustedes como tal. No se van a valer de alguien más. A menos que, por ejemplo, trabajen en un hospital y obviamente colaboren con más personas. Entonces, sí tendrán que valerse de más elementos que estén en contacto con el paciente. ¿Sí? Miss, Mande. disculpe que la interrumpa. Me está escribiendo Daniel para decirme que también Sí. él está en sala de espera. Sí, ahí me va a esperar hasta que yo le permita el acceso, porque yo muy tarde. Por eso. Ah, ok, yo le digo gracias, Miss. De nada. ¿Ok? Entonces, sistema de organización interna. Miss, perdón. Entonces, si ocupamos de una recepcionista en el consultorio, ¿esa también cuenta como equipo de contacto? Sí, claro, por supuesto. Ahí como tip, yo les recomiendo que si se van a apoyar de más personas, sea una recepcionista, una secretaria, una asistente, una enfermera, no sé, lo que ustedes necesiten, sean personas que tengan personalidad de servicio, que tengan carisma, que tengan trato. Si va a ser una persona grosera, seca, enojona, que apenas abra la boca para saludar, olvídense, ¿eh? Aunque ustedes sean la maravilla enmascarada en nutrición, esta persona les va a afectar el servicio con el paciente. ¿Sí? Entonces tengan cuidado de las personas que se apoyan para brindar su servicio, porque todas esas personas en servicio hagan de cuenta que la persona que lo brinda, o sea, ustedes o alguien más, son el empaque de un producto. ¿Sí? Nosotros nos dejamos convencer o nos influimos en la compra de un producto en gran medida por el empaque, por los colores del empaque, por el diseño del empaque, por bla, 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 ¿no? Entonces, en servicio, repito, el empaque es la persona que lo brinda. Entonces, es muy importante que estas personas, sean ustedes o alguien más, estén capacitadas para hacerlo. De ahí era la parte que vimos en las características del servicio, ¿no? En la variabilidad, en capacitar al personal, educarlo, sensibilizarlo con respecto a las necesidades de sus pacientes. ¿Sí? Eso es muy importante, por eso este elemento del servicio es relevante, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿ok? Ahora, el sistema de organización interna tiene que ver con la parte de, por ejemplo, en las empresas existe un organigrama, ¿sí? Que es como una gráfica que aquí les coloqué en la presentación, de saber quién es el nutriólogo, quién es a lo mejor el área de cobro, o sea, quién hace qué dentro de una empresa de servicio. Porque es importante tener claro y sobre todo que el cliente tenga claro cómo está organizado internamente la empresa. Porque si el cliente tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene alguna queja, también llamada objeción, sabrá a quién dirigirse. Muchas veces, por ejemplo, en las consultas médicas, ¿no? O las consultas oftalmológicas o odontológicas también, el nutriólogo, perdón, el odontólogo, el médico no son los que cobran directamente, sino que direccionan al paciente o al consultante con una persona que se dedica únicamente a cobrar, ¿sí? Eso es importante o tiene que ver con la organización interna del lugar o de la empresa o del negocio, del consultorio, de lo que sea, ¿sí? Entonces, pero es importante que se lo comuniquen claramente a su consultante, porque muchas veces el consultante cree que también el nutriólogo, la nutrióloga van a cobrarles o van a agendarles la cita y no, ¿sale? Obviamente, si nada más son ustedes los que van a brindar el servicio y no, en un primer momento no van a tener secretaria o un asistente o lo que sea, pues evidentemente sí lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dialogarán con su consultante. Eso significa sistema de organización interna, ¿sí?
Los demás clientes, aquí mucho ojo porque este elemento del servicio es el que más afecta, para bien o para mal, la calidad y la percepción del servicio ante el cliente directo. ¿Por qué? Cuando ustedes brindan un servicio que el cliente en determinado momento percibe de calidad, ¿qué va a pasar con otras personas que conozca a ese paciente? Seguramente los va a recomendar, ¿no? O va a hablar bien de ustedes, pero en caso de que no se quede a gusto, no se quede contento o satisfecho el consultante, también esa sensación, ese sentimiento lo va a permear entre más personas. Esas más personas son los demás clientes, que pueden ser clientes directos, futuros o indirectos de ustedes. Entonces, tengan mucho cuidado con que las personas que estén en contacto con sus clientes directos también los perciban como profesionales, como responsables, como capacitados, ¿sí? Porque aunque no sean directamente de ustedes, esos clientes seguramente lo van a hacer o van a hablar con clientes o con futuros clientes que sí vayan a ser de ustedes al respecto de esa percepción que tengan, buena o mala. Por eso es importante también cuidarlos y generar como una burbuja una burbuja expansiva de calidad en el servicio, no solamente con tu cliente directo, sino con las demás personas que puedan estar en contacto con ese cliente. ¿Sí? ¿Dudas de los demás clientes? No, ninguna. ¿No? No, No, Ok, mis. el servicio. El sexto elemento es el servicio. Entonces, Dariana, ¿me ayuda a leer, por favor? sí, mis. Constituye el objetivo del sistema si, por ello, su resultado es el resultante de la interacción de los elementos base, cliente, soporte físico y personal de contacto, que constituye el beneficio que se debe satisfacer la necesidad del cliente. Así es. Entonces, el servicio, como lo leyó su compañera, es finalmente el core, el centro, ¿sí? Lo más importante que ustedes van a venderle al paciente. Si nada más es pura asesoría, o sea, asesoría, no sé, técnica, por decirlo así, pero no hay ningún tipo de buen trato o de que el paciente se sienta cuidado, se sienta escuchado, ¿no? Que nada más es, llego, me das mi consulta y bye. O sea, tiene que haber también una relación un poco más afable, ¿no? Porque es un servicio. No es un producto así frío en donde lo pago, lo toco, lo uso. No, el servicio es más una relación entre dos personas, ¿sí? Entonces es muy importante que cuiden esta parte, ¿sí? El servicio principal, repito, es el resultado de la interacción de los demás elementos, ¿sale? De estos 5 elementos que platiqué hace un momento. ¿Dudas de estos elementos, chicas, chicos? No, mis. ¿Seguros? Ok. Bueno, entonces, permítame tantito. Entonces, ahorita lo que van a hacer es una actividad, valga la redundancia, en donde en un servicio, de preferencia aplicado al área de salud y nutrición también, pero si no lo pueden aplicar, no pasa nada. Me interesa más que identifiquen cada elemento de los 6 que ahorita expliqué. En 2 ejemplos, sí, por favor, ¿cuántos son ahorita en el grupo? Son 14 personas, 13 personas. Entonces, el equipo 1, todos los del equipo tienen que hablar, ¿eh? A ver cómo lo hacen. Porque no es justo que nada más uno trabaje y uno hable y los demás no lo hagan. Así que, por favorcito, échenle ganitas y todos participen en la exposición. ¿Sale? ¿Dudas? No, ninguna. Bueno. Ok, equipo 1 es Isaac, Ale y Nayeli. Equipo 2 es Dariana, Diana y Edith. Equipo 3, Osvaldo, Kenia y Liz. Equipo 4,
Danae, Ingrid. Y Julieta. Mariela, no te has metido en ningún equipo, ¿verdad, corazón? No, Miss. Estás en el equipo de Isaac, por favor, y con Nayeri. Ajá. Sí. Gracias. ¿Ya todos tienen equipo? ¿O alguien falta? Miss, ¿quién dijo que se une a nuestro equipo? No alcancé a escuchar Mariela, bien. corazón. Mariela, Ah, ok, Nayeli, por gracias. favor. ¿Sale? Gracias. De nada. Entonces, ya todos tienen equipo, ¿verdad? Ok. Cada equipo va a preparar 3 ejemplos de servicio y van a identificar en cada ejemplo cada uno de los elementos que ahorita explicamos. Recuerden que son 6 elementos, ¿sí? El elemento, el cliente, soporte físico, personal de contacto, servicio, sistema de organización interna y los demás clientes. Son esos 6 elementos que, repito, van a identificar en cada ejemplo que elijan o preparen por equipo. ¿Queda clara la instrucción? Sí, Miss, Sí, Miss. ¿cuántos ejemplos son? 3, por favor. Gracias. ¿Vale? De nada. Son las 9:23, entonces a las 10:10, empezamos a compartir sus ejemplos, por favor. No es presentación, ¿verdad? ¿O sí? Sí, es presentación, por Ok. favor.
Gracias, Miss, es que se me saca de la reunión. Sí, ya me di cuenta, quién sabe por qué pasa eso a veces. Ok, sí, dale.